José Luis Parise viene desde Argentina. Es psicoanalista, escritor e investigador premiado a nivel internacional. Cuenta en su cuerpo y alma con más de 300 viajes de vida profunda en diversas culturas originarias con arraigados aprendizajes, que José Luis resumió y metodizó en los 11 pasos de la magia, y que entregan talleres y conferencias donde el desafío final es aprender a habitar lo que logramos creando realidad propia. Y el camino para alcanzar ese logro se llama las culturas originarias magia, y en Occidente, heroísmo. Ser un héroe es ser más que humano, pero menos que Dios. Y el camino de la magia conecta al humano con Dios. Agradecemos a José Luis su presencia en Chile. Recién me preguntaban en un, creo que se llama Vivo, antes de venir, cuando estaba en el pasillo, acerca del lugar y de la ocasión. Y mi mejor manera de agradecer a la organización, a los organizadores, al esfuerzo de traernos personalmente. Podríamos haberlo hecho por vía de internet y prefirieron que estemos personalmente, y yo también lo prefiero. Esto no se compara a cualquier otra cuestión. Mi mejor manera de agradecérselos es lo mismo que dije recién en el lugar en el que está la humanidad en este momento, tal vez sin mucha conciencia, de una palabra que recién en el Vivo traté de que quede claro. Lo que vamos a hablar hoy es necesario. Tal vez con estos temas uno no conjuga demasiado con esa palabra. Esto es necesario, urgente, imprescindible. Verdaderamente hay que entender que si la humanidad tuviera posibilidad de conectarse con lo que hoy vamos a hablar aquí, en un nivel como el que lo vamos a propiciar, voy a decir algo que recién cuando la amabilidad de la presentación lo ubicaba, entiendo que a todos nos pone en sintonía. Si de entrada entendemos que es para esto que ahora vamos a hablar, para mucho de lo cual han venido aquellos a los que nombramos iniciados. Cristo, Buda, Krishna en el Mahabharata, hablaron de esto. Y esto es algo enormemente simbólico de entrada, pero también no solo simbólico, sino que es algo totalmente comprometedor. ¿Por qué tuvieron que venir los mejores varias veces a hablar de esta misma cuestión? El cambio del que se trata en esta era. ¿Saben qué? Bueno, cuando hablo en los lugares de Europa y me nombro psicoanalista, me dicen, ya sabemos, argentino es psicoanalista, es casi, no sé si acá es la misma fama, pero bueno, muy bien. Comienzo hablando como psicoanalista para avanzar hacia las otras áreas de 40 años de enseñanza, de lo que 40 años atrás se inició, diciendo, si tuvieron que venir tantos iniciados, o sea, los mejores, para hablar de esta misma cuestión de la que hoy vamos a hablar acá, como humanos tenemos que ponernos en órbita, en comprender que es porque la humanidad, en principio, está en duda que quiera generar una nueva humanidad. Lo masticamos y lo tragamos. Metabolicémoslo un poco. Si la humanidad quisiera una nueva humanidad, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué 14.000 años atrás en el Mahabharata encontramos que los humanos teníamos los mismos problemas que tenemos hoy? Esto es comprobable. Por favor, tomen cualquier página del Antiguo o del Nuevo Testamento de la Biblia y van a encontrar los mismos problemas que ustedes tienen, los mismos problemas que tenemos nosotros. Lo cotidiano, la relación a los demás, las cuestiones necesarias en la vida para la trascendencia, no solamente de más allá de la vida, sino para que continuemos encarnados, las cuestiones respecto del más allá de la vida y las cuestiones que creemos que no podemos nosotros controlar y generar de nuestra realidad. Vamos otra vez, son 4 cuestiones: lo cotidiano, lo necesario, las cuestiones que nos trascienden, que nos parecen totalmente insondables, como la muerte, el sentido de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos, y el cuarto lugar, las cuestiones de lo que creemos que en nuestra vida no podemos nosotros decidir. Por ejemplo, las fuerzas de la naturaleza que inciden en nuestra realidad y que puede hacer que un avión llegue a horario o no, tanto como en la antigüedad podía hacer que una cosecha llegue a horario o no.
Los problemas que tenemos los humanos no variaron en 14.000 años. Esto es tremendamente demostrable en cualquier escrito sagrado. He dedicado mi vida a estudiar los escritos sagrados, pero no a estudiarlos como escritos sagrados en plural solamente, sino precisamente a ver lo que tienen de idéntico, y eso es el verdadero mensaje. Todos hablaron de cuestiones idénticas, y una de ellas es esta. Si como humanos empezamos con una cierta posibilidad de reconocimiento de que si el humano efectivamente quisiera una nueva humanidad, no se tendría que haber hecho entonces necesario que vengan los mejores a tratar siempre de que la humanidad lo logre. Comprender esto es comprender que estamos en un nivel de cuestión en el que no es que depende de qué, algo va a ocurrir por lo cual habrá una nueva humanidad. Yo quisiera que tomemos en cuenta eso como inicio. Sé que tenemos muy poco tiempo, pero sé que este tiempo va a ser decisivo. Y esto es una metáfora de nuestra charla de hoy como de este tiempo de la humanidad. Hay muy poco tiempo para lograr algo decisivo. Esta hora que vamos a compartir hoy y mañana está pensado en la misma lógica. Esto se llama en la India el Dharma. Mantener la misma lógica de lo que querés que suceda en aquello con lo cual estás tratando de que suceda. Si querés que haya alegría y en vos no ponés la alegría, es difícil que suceda. Esto se llama Dharma, emanar lo que querés generar. Yo he pensado estas dos charlas porque tuve la amabilidad de parte de los organizadores que me sorprendió de que me propusieron hablar un día extra mañana. Tuve esa amabilidad de parte de ellos. Yo pensaba que tenía que hablar una sola vez y afortunadamente después me enteré de que tengo otra oportunidad, un plus de mañana. Yo pensé los dos temas como dos unidades, pero también con una unidad y una continuidad entre ambos. Se pueden entender perfectamente como dos temas, pero mejor como una continuidad. Con lo que quiero decir, si hoy llegamos hasta el punto que lleguemos, mañana continuamos. Ojalá estén aquí también. Ojalá estén aquí también. Es decir, cada tema en sí mismo nos va a permitir comprender de entrada, primero, por qué no se produce un cambio en la humanidad, para entonces, habiendo visto qué es lo que falla, estar en condiciones de generar el cambio. Les decía que empiezo hablando en esto como psicoanalista cuando digo, una de las cuestiones más difíciles de lograr para el humano es, escuchen esto, decidir el cambio. Una cosa es querer cambiar, otra cosa es decidirlo. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos como humanos a nivel consciente está determinado desde lo inconsciente. Y lo inconsciente en nosotros no quiere cambiar. Cualquier persona que en cualquiera de las enseñanzas, de las iniciaciones, lee, estudia las leyes del psiquismo en los diferentes abordajes, lo puede ver con claridad. Tal vez la más directa para ganar tiempo es la de la Ayurveda para esto. Rajas, tamas, sattva. ¿Cuál es la que nos ancla? Tamas. ¿Y tamas qué es? Inercia. El inconsciente es inercia. Quiere lo anterior. Y hay que aprender a operar con eso, o cuando tú quieras cambio, tu inconsciente decide que no. Entender esto es darle de entrada una raíz terrena al tema para entonces llevarlo a que los frutos nos lleven muy alto. Lo que vamos a ver sobre todo hoy, mañana es la parte soluciones. Hoy. Es una manera de que también quieran mañana estar aquí. Pero mañana sobre todo, hacia el final de lo que hoy vamos a ver y mañana es la parte de soluciones. Pero si no comprendemos exactamente qué es lo que nos pasa cuando queremos cambiar, que lo que sucede es que 14.000 años después tenemos los mismos problemas que podés leer en el Bhagavad Gita, en el Mahabharata o en los textos sagrados de cualquier cultura, algo en nosotros decide por nosotros. Es muy posible que en tu vida quieras cambios. Cuando los decides, y para eso haces las cosas que hacemos los humanos, cambiar de país, cambiar de vínculo, cambiar de trabajo, dale tiempo y verás que se repite un patrón. Esto no varía por el hecho de que se te haya terminado la encarnación. 14.000 años después la humanidad lo demuestra. Hay esquemas específicos, cierta lógica es necesaria. Se empieza por el hemisferio izquierdo. Nunca es buen método empezar por el hemisferio derecho. O sea, si yo me pongo a hablar de lo que los iniciados nos enseñaron, pero el hemisferio racional se nos opone, empieza a tirar
peros y empieza a tirar cuestiones por las cuales nuestras fuerzas se dividen y con fuerzas divididas no hacemos otra cosa que dividir nuestra vida. Hay que empezar por el hemisferio izquierdo para entonces no limitarse a eso. Pies en la tierra, cabeza en el cielo, o como dicen los musulmanes, mientras confío en Alá, afilo mi cuchillo. Ahora estamos afilando el cuchillo. Después nos encontraremos con lo divino detrás de lo que creíamos que era un cuchillo que iba a producir cuestiones que en los humanos suelen ser tragedias. Hay esquemas de lógica específicos que nos enseñan a cambiar. Podremos decir, si los humanos necesitamos eso, y cuando hablamos de lógica, nos está enseñando primero cierta lógica del cambio, de la cual, si carecemos, la misma lógica nos advierte, pues no cambiarás. Y cuando creas que cambiaste, ¿sabes lo que has hecho? Perdiste la oportunidad. No estoy opinando, estoy contando lo que la lógica nos dice. Es excelente para hablar de una nueva humanidad, comprender qué es lo que se mueve en un humano cuando quiere generar algo nuevo, sea una humanidad, un trabajo o lo que sea. Entiendan que empezamos por algo muy cotidiano, muy terreno. Pensemos en nuestra vida cuando hemos querido lograr cambios. Y mejor aún, para ir más directo, pensemos en los cambios que quisiéramos lograr y no logramos. ¿Qué pasa? Pasa esto. Esto que está acá nos enseña lo que la lógica nos advierte, que si no se lo considera, no hay cambio. Y miren que voy a usar una palabra que ya está en juego acá. Posible. No hay cambio posible. Cuando uno quiere hacer un cambio, ¿qué hace? Y sigue ocurrencias, entusiasmos, pálpitos. Bueno, con eso lo que hacemos es darle rienda libre al inconsciente, que lo único que es tamas. Como decíamos, tamas, rajas y sattva. Inercial. Si nosotros no nos montamos sobre el caballo va a ir siempre al mismo lugar, a donde... Y el caballo en esto es nuestra fuerza fundamental, 90 veces más fuerte que nuestra conciencia, pero que está 90 veces más polarizado a volver a lo mismo. Insisto en esta muy fuerte demostración. No podemos ignorar el mensaje de que han venido los mejores a tratar siempre lo mismo. Cuando Cristo habló de el reino, estaba hablando de lo que hoy llamamos aquí nueva humanidad. Había que lograr un cambio al que Cristo llamaba el reino, y del cual hay metáforas tanto en los apócrifos como en los canónicos. Cuando Buda hablaba de Purusha, estaba hablando de lo que aquí llamamos de la nueva humanidad. Y cuando en el Mahabharata, o en el Bhagavad Gita específicamente, se habla de Hastinapura, se estaba hablando de lo que aquí hablamos como nueva humanidad. El reino, Purusha, Hastinapura, fueron palabras que usaron los mejores para tratar de algún modo, que el humano tome la enseñanza que traían para generar una nueva humanidad. ¿Se logró? Muy pocos. Muy pocos. En todos los lugares donde tuve el honor de ser recibido, yo viajo a las culturas iniciáticas desde hace más de 40 años. En la inmensa mayoría tuve el honor de ser recibido por los guardianes de la sabiduría, personas consideradas sagradas que por razones que no hace falta explicar, no quieren en general contacto con el hombre blanco. No solo que nos recibieron, pudimos documentarlo, filmarlo, está en las páginas de la escuela, y además compartir, y nos llevaron a cuestiones que en general no son de acceso abierto. En todas vi en común algo parecido a esto que ahora estoy mostrando aquí. Una lógica tetraespacial que se llama de 4 lugares, que te lo ponen como puerta de entrada. Aquí en Chile es extraordinariamente cercano. La bandera mapuche tiene 4 cuartos que son la bandera, o sea, es lo que está en la puerta de entrada de su cultura. Es con lo cual se te abren las puertas o contra lo que puedes chocar. Sigue la misma lógica. Te vas a Tíbet, vas a encontrar esta misma lógica. Cuando a lo largo de los años yo fui enseñando distintas enseñanzas para enseñar lo que tienen en común, no voy a pretender que ahora hablemos de esto, no se asusten, pero quiero que entiendan que aquí están contenidas todas las enseñanzas de lo que llamamos la enseñanza de la divinidad. Y no es poco. Todo lo que está ahí es lo que vas a estudiar en alguna de esas enseñanzas que uno quiere para conectarse con la divinidad. El Zen, el taoísmo, la enseñanza oculta de Cristo, está todo ahí. A lo largo de los años hubo que ir agregando cuestiones porque no entra
en una página, en un gráfico, todo lo que... Aquí están las 4 formas de amor que enseñó Cristo. Aquí están las 4 fuerzas de la alquimia. Aquí están las 4 fuerzas que rigen un cambio alquímico en cada quien. Aquí están las 4 fuerzas del átomo. Aquí está lo que pasa en cada uno de nosotros cuando queremos poner en marcha el 90% de fuerzas con las que lograr algo, más allá de lo que el humano puede lograr. Y los recuerdo de entrada, el humano no puede lograr este cambio. Es muy poderoso entender que si vinieron los mejores, todos a tratar de que logremos este cambio, es porque la humanidad es muy difícil que lo logre. Si de entrada tenemos conciencia de, entonces, como dije en el vivo cuando venía para acá, de lo necesario que es lo que vamos a hacer ahora, podemos empezar por nuestra vida. El resultante de vidas que generen una nueva vida sería una humanidad nueva. Es un método seguro. Claro, obviamente, mucho más interesante para nuestro yo, para nuestro 10%, sería que la humanidad cambie, entonces yo voy a cambiar. No funciona. La prueba está en lo que acabo de decir. Por azar, toma cualquier página sagrada de la Biblia y vas a ver que David y Salomón tenían los mismos problemas que vos con tus hijos, con tus padres, que los problemas entre las parejas son los mismos, que la intrascendencia como sensación de vida, que lo que ocurre entre tú y el poder, entre tú y las cuestiones necesarias, eran las mismas. Entender que en todas las culturas hay de entrada una cierta correlación de 4 lugares en nosotros que tenemos que aprender a habitar para entonces generar en el medio la magia de una nueva humanidad, la magia de la realidad que queremos lograr. Me resonó muy fuertemente cuando vuelvo a hablar de la amabilidad que tuvieron los organizadores de encima de traernos y armar semejante maravilla, hacernos llegar un obsequio. Esto que voy a poner ahora aquí, apreciación de todos, lo agregué esta mañana cuando tuve el gusto de recibir, y esta es mi manera de la INI chamánico, de la reciprocidad. Me sorprendió enormemente que yo no sabía que el obsequio que ellos... Primero no sabía que había un obsequio, pero además no sabía que el obsequio que ellos habían decidido era exactamente con la misma lógica. Si ustedes se dan cuenta, esto, cuando recién hablaba del Dharma, esto habla de una sintonía de lo que hoy vamos a hablar acá con lo que efectivamente aquí sucede. Aquí está sucediendo que se necesita, aunque no se tenga tal vez conciencia, aprender a entrar a ese laberinto que es de 4 lugares y que efectivamente es un laberinto que está dentro de cada quien. En alguno de estos cuadrantes, se llaman así, estás atrapado. En algunas cuestiones estás atrapado en tu vida en lo posible. Solo haces lo posible. Otros lo llaman rutina. Otros lo llaman haberse entregado, en el peor de los sentidos. Otros lo llaman haber estado vencidos. Hay personas que están atrapadas en ese cuadrante, o tal vez en el trabajo están atrapados en eso. Y en otra área de su vida están atrapados en lo imposible. Es imposible para ellos, para alguna persona es imposible formar su vínculo de pareja, o para otro es imposible el estado de salud que quiere, etc. Todos sabemos, no me hace falta explicar, que lo necesario es un cuadrante donde transcurre mucho de nuestra problemática de vida, las cuestiones que consideramos necesarias y que se nos transforman en un problema en la vida. Y hay una vertiente contingente que es de la que menos noticias tenemos y que es donde está el verdadero cambio. Podríamos decir, el sentido sería de lo posible a lo imposible, de lo necesario a lo contingente, ¿qué es? Puede pasar, puede no, no depende de mí. El ejemplo que daba antes, bueno, tal vez no pueda llegar a horario porque el avión no salió. Si uno cede eso, se dio la posibilidad de generar lo que quiera generar. Voy a decirlo otra vez. Una de mis cartas de presentación en el mundo, cuando me tenía que presentar, en estos 40 años hemos tenido esas etapas, yo decía, bueno, van a ver, ¿dónde me toca ahora Damián, aquel, es el de naranja que está ahí parado, es el que me decía las agendas. Bueno, a ver, noviembre, ¿dónde vamos este año? México, bueno, Barcelona, van a ver. ¿Qué día? 11 del 11, por ejemplo. Bueno, van a ver. Previamente la lluvia va a estar, lluvia creo que le dicen acá, la lluvia, pronuncian mal. Ahí salió el argentino. La lluvia, para ser amables,
Va a estar presente un par de días antes, unas horas antes, pero cuando llegue el horario de la reunión va a estar el sol. Hay que arriesgarse. Hace 40 años que funciona, si no ya me hubieran defenestrado en las redes. ¿Qué estoy diciendo? Eso se supone que es contingente. Bueno, me enteré cuando llegué acá que hace 2 días, no solo hubo, o 3 días, no solo hubo lluvia, hubo una lluvia a la altura de lo que aquí hoy está ocurriendo. Volvió a suceder. ¿Eso no es contingente? Sí. Si a mí viene un científico y me pregunta, ¿cómo sabías que el 11 de noviembre estamos en marzo y iba a llover en Barcelona? No, yo no sabía, yo lo produzco. Ah, eso es un delirio. Ah, eso es un delirio. Automáticamente, sin embargo, funciona hace 40 años ese delirio. ¿Qué trato de que entiendan? ¿Ves que si un cuadrante de estos decide que no, es como querer que el caballo avance, pero tú tienes el carro encajonado en pantano? Por mucha fuerza que haga contra las otras patas, lo que vas a lograr es destrozar tu vida. A partir de eso, hoy, la estrategia para esta reunión, que insisto, continúa mañana, si ustedes quieren, sin costo extra. Bueno, qué lindo que cuando digo eso se entusiasmen. Y no, mañana también. Buena señal. A partir de eso digo, entonces convengamos y comprendamos lo siguiente. Podemos estar de acuerdo en que aprender a usar esto de entrada suelo ser más, bueno, esto es el aplauso del universo, lo que estamos diciendo cuando dije lo de mañana. Como ven, les dije que se escuche en todos lados. Esto pasa todos los días en las reuniones de supervisión que doy por internet. Estas cosas ocurren y lo saben, muchos de ustedes lo saben porque están ahí. Bueno, de hoy a mañana, supongamos que pones en marcha esto. ¿Sabés lo que ya está ocurriendo? Aquello para lo cual nos prepararon 14.000 años de enseñanza. De hoy a mañana, cierta posibilidad de llevar a tu vida mapas que están en las culturas originarias en clave en todos lados. Te vas a Tíbet, le vas a encontrar. Cristo habló de los 4 caminos, la alquimia habla de los 4. No me voy a poner a detener en cada uno porque es inmenso. Mañana tengo algún cuadro hecho para lo de mañana que por lo menos se los permite graficar. Ahora, lo que quiero que entiendan es, el uso de esto es una decisión que en el cuadrante de al lado se te puede frenar si no sigues esa lógica con la cual te pones de tu lado al 90% oculto que está repartido entre todo esto y ese medio que está ahí. Voy a ser muy práctico, muy directo de cuestiones que de cada una de estas yo he dado plenarios enteros en mi vida y plenarios que abarcaban un año, no un plenario de un día. Por lo tanto, agradezco el esfuerzo que vamos a hacer juntos, si me acompañan, en comprender de entrada cierta lógica que nos va a decir, si tú quieres vencer a la inercia en ti, que de entrada date por sentado, va a ocurrir. Querer un cambio no es lo mismo que decidir un cambio. Y di argumentos de entrada donde la humanidad quiere un cambio, nos mandaron a los mejores y la humanidad sigue repitiendo y la nueva humanidad sigue tratando de ser generada. Querer un cambio no es lo mismo que decidirlo. Para decidirlo necesito conjuncionar 4 fuerzas que en cada uno de nosotros van a querer no cambiar. La lógica de esto es grandiosa. Uno puede decir, pero en el fondo hay un plan maquiavélico de que no cambiemos. No, no, no. Esto va a concitar de ti que entonces generes un viaje interior para lo que quieres lograr en lo exterior. ¿Desde dónde se inicia ese viaje? Si no ¿qué dije recién? Te va a querer vencer. Y si no vences a eso, que va a tratar de vencer tu decisión y que no haya cambio, entonces la inercia puede más. Eso se llama convencerse. Ahora, ¿qué es convencerse? Vamos, lo voy a lograr. No, eso es hacer el ridículo. Eso es hacer el ridículo. Funciona el ratito que uno está con el eco de la frasecita que dice, se pone una música fuerte y cuando te encuentras con eso que te crees que es la realidad, hiciste el ridículo. Lo que precisamente concita en nosotros generar el cambio que queremos generar empieza en cuestiones como estas, que precisamente dan lugar a cuestiones como estas. Es buena idea empezar por lo primero que te va a salir al cruce.
Entendamos, acá la palabra, aquí la palabra es, todavía no era esto. Aquí la palabra es una nueva humanidad, ¿sí? Para el caso es lo mismo, una nueva relación de pareja, un nuevo trabajo, una nueva concepción de vida, un nuevo camino espiritual. Lo que quieras lograr tiene que empezar en una pregunta central. Si no te convences, si no te vences con argumentos de que es necesario lograrlo, ahí de entrada perdiste la partida. Empiezas, lo quiero lograr, pero es imposible. Se empiezan a conjuncionar cuestiones. Pensémoslo, quiero caminar, pero estoy atado a una roca. Todo va a ocurrir en que finalmente eso que no consideré es lo que me va a decidir. ¿Es necesaria una nueva humanidad? Todos quisiéramos entender que sí. Ahora, permítanme el juego de convencerte. ¿Para qué? Para que ya tengamos recorrido el camino. ¿Saben lo que está ocurriendo en este momento en nuestros circuitos neuronales? Se están armando, ramificando axones que generan conexiones con cuadrantes que habitualmente ya están cargados. Tú no te encargas de cargarlos. Porque si yo ahora pregunto, ¿por qué es necesario? Y no tenemos razones suficientemente convincentes, no podemos pasar a los otros cuadrantes. Voy a hacer una pregunta. ¿Se entiende lo que estoy ubicando? ¿Y les interesa? Entonces disfrutémoslo. Tercer requisito imprescindible para entonces avanzar y tenemos los 4 cuadrantes. Yo voy a dedicar unas 4 o 5 láminas a tratar de que nos convenzamos sin posibilidad de inercia a no es para tanto, a en realidad la humanidad ya cambió. Acá vuelvo al psicoanalista y digo, una de las trampas más tremendas que nos hace nuestro psiquismo para generar la inercia con la que no se produzca el cambio es creer que ya lo estás produciendo. Yo ya estoy cambiando, ya cambié. Entonces estás viendo dónde sí cambiaste. No ves que estoy caminando, pero no ves que la cuerda sigue atada a la misma inercia. Si esto se entiende, avancemos. Comprendamos que esto que voy a decir ahora no es algo que se trate de opiniones. Estoy citando aquello que se encarga de testear qué pasa con la humanidad. Revistas como estas nos han dicho concretamente que tuvieron que generar, y esto yo lo he comentado, obviamente algunas de las cosas que voy a decir aquí ahora ya las he ubicado en reportajes o en otras ponencias porque no todo el mundo está al tanto. Bueno, nos han enseñado, nos han dicho que concretamente tuvieron que dedicar un número especial y mucho tiempo atrás, más de 10 años atrás, a advertirle a la humanidad que la ciencia y la cultura le tiraba un llamado de alerta acerca de que lo que está por ocurrir en la humanidad, 13 años atrás advertido, era terminal. Era terminal. Esto que está por ocurrir sacó la necesidad a la luz de que en 2010 se produzca un número especial que se llamaba Momento Decisivo para el Planeta Tierra, donde la UNESCO, escribiendo en esta revista, advierte que, no nos vamos a poner a leer todo esto, pero el cuadro ya era desolador y terminal en el 2010, por lo cual, entre lo que pasaba con la economía, entre lo que pasaba con la no natalidad, lo que pasaba con el nivel de vida, con la riqueza distribuida en la humanidad, esta no es una época cualquiera. La raza humana está entrando en el peor periodo de toda su historia, 2010. En el 2012, el 22 de diciembre del 2012, tuvimos el honor de ser invitados por la sacerdotisa maya Naquín a recibir juntos el primer rayo de plasma de lo que era la entrada de esa fuerza que tiene ese nombre bien puesto, plasma. ¿Eso qué es? Desde el 22 de diciembre del 2012, la humanidad, después de 25.625 años, hola, buenas tardes, ¿se escucha lo que acabo de decir? 25.625 años tuvieron que pasar para que la humanidad otra vez esté cara a cara con el centro de la galaxia. Hunabku, Horus, las Pléyades, hoy, nombres distintos. Y desde ahí no hay intermediarios, nos llega directo la fuerza base del universo. Si yo tuviera que decir cuáles son las fuerzas de la realidad, de la naturaleza, sólido, líquido, gaseoso son los estados que las representan. Hay algo previo, se llama plasma. El plasma después será gaseoso, después será líquido, después será sólido. El plasma, tenemos una noticia, es maleable por el humano. Recibe instrucciones.
Y desde el 22 de diciembre del 2012 tenemos más plasma que nunca. ¿Cómo nos generamos realidades? ¿Qué pasa en nosotros? Esto que estamos diciendo es la clave. Pensalo, te mandaron los ladrillos, el cemento, la cal, la pintura, y cuando quieres hacer la casa se te cae. Te mandan más ladrillos. Cristo tuvo menos plasma que tú para plasmar la realidad. Buda tuvo menos plasma. Se tenían que ir a los desiertos para un poco de plasma. Se tenían que ir a los bosques, se tenían que ir a las montañas. Por eso transcurren siempre en lugares muy solitarios y alejados los momentos de las iniciaciones. Nosotros tenemos más plasma que todos ellos. Y cada día más. Y esto será así por 2000 años. ¿Y qué pasa? ¿Para qué lo estamos usando? Para generar la peor humanidad posible. Cuando yo decía esto en los reportajes, juro que me pasaba esto, debe estar por internet, yo le decía esto a los periodistas, estamos por entrar en el peor periodo, esta es la peor humanidad, y me decían, qué optimista, qué pesimista, no, ¿por qué? No es mi opinión, te estoy citando un informe de algo que estudia específicamente el tema. Suponía, ven, que no era convincente. Bueno, comprendamos que 13 años después de que este informe ya advertía que la humanidad está en la peor humanidad, y esto es tremendo, nunca la humanidad estuvo tan cerca de destruir a la humanidad como ahora. Esta es una muestra. Pero no solo la humanidad, no nos andemos con chiquita, el planeta, y no nos andemos con chiquita, no solo el planeta, la polución que mandamos al espacio, la chatarra espacial, nunca había ocurrido. Nunca la humanidad supo tanto como ahora. Los chicos de hoy de 7º grado saben más que lo que sabía Pitágoras. No nos resolvió el saber el problema. Está bien, es mejor una humanidad que sabe que no sabe, sí, claro que sí, pero de ahí a que con eso logremos una nueva humanidad, sencillamente salgamos más seguidos si creemos eso. Porque la humanidad está en el peor momento y creíamos que nuestro salvavidas era la educación, la instrucción y el saber. ¿A dónde nos llevó? A que los mismos de la ciencia, UNESCO, Organización para la Ciencia y la Cultura, nos adviertan, mire, este es el modelo terminado que estamos por generar. Resulta ser que 13 años después, esto que voy a poner ahora es de este mismo año, Diarios de Europa, directamente, 3 de mayo del 2023, postulan cuestiones que cuando yo las hablaba, desde el 2005 que empecé a hablar de lo que iba a ser el cambio de era en el 2012, me decían, eso es apocalíptico. Ok, ahora díselos a los mismos periodistas que me hacían las notas. ¿Por qué? Porque los mismos, esto es La Vanguardia de España, de Barcelona, titulan el posible fin de la historia humana. Y esto no es una secta milenarista mesiánica, estamos hablando de los que se encargan de investigar con aquello que nos resulta convincente. 13 años pasaron y no solo que el problema permanece, sino que empeoró. ¿Por qué? Porque todo aquello que se supone que nos iba a traer soluciones, ¿qué nos trajo? Más cercanía de efectivamente demostración de que la humanidad, por mucho que quiera, no ha decidido una nueva humanidad. Hay algo que nos ata a lo peor de las peores épocas. Es decir, lo peor de las peores épocas. Una guerra peor que todas las guerras anteriores. Esto se logró con un paradigma que se supone que traía soluciones, la política. Bueno, cambiemos de paradigma. Ok, ¿cuál querés? Veamos. Esto que viene ahora aquí no es política. Esto es economía. Las economías del mundo avisan que entramos en los peores periodos posibles y que lo que vivimos hasta ahora, por muy mal que esté distribuida y generada la riqueza en el mundo, fue floreciente comparado a lo que viene. Esto se logró con el paradigma económico. Ya tenemos dos paradigmas, el político y el económico, que nos dicen, vamos para peor, pero no se hagan problema, hoy estamos mejor que dentro de un año, aprovecha a disfrutar. Es tremendo el mensaje. Yo trato de ponerle la mínima amabilidad porque si no nos empezamos a pelotonar la energía. Pero entendamos que, no te olvides, ¿qué estoy tratando de hacer? Convencerte de que un cambio, nueva humanidad es necesario. Y te advertí, una de las trampas que usa el psiquismo para que no cambies es hacerte creer que en realidad, sí, ya tomaste partido, quieres el cambio, mejor hacerlo. Porque si tú no lo haces, tu inconsciente ya lo hizo. Dos paradigmas que se supone que nos traían soluciones. ¿Qué otro paradigma podemos citar? Hoy se supone que todos todavía tienen en el fondo una convicción, obviamente que todo lo que hace al COVID
la pandemia mundial y todas esas cuestiones han colaborado a dejar de tener la esperanza de que de la ciencia iban a venir las soluciones. Pero del COVID acá apareció otro invitado, la inteligencia artificial, de la que la misma ciencia nos advierte, se viene el fin, ¿eh? Miren que esto es jodidísimo, no sé, ya casi uso esa palabra, miren que esto es peligrosísimo. La ciencia nos está advirtiendo que la ciencia está hablando de que la humanidad está condenada y de que la inteligencia artificial es una caja de Pandora que una vez abierta nadie sabe qué va a suceder. Paradigma político, paradigma económico y ciencia. Nos quedaría un cuadrante, ¿cuál? Y hay cuestiones que podemos pensar que nosotros estamos convencidos de que no las podemos nosotros decidir. Y no sabemos a dónde encomendarla, a qué paradigma. Empecemos por ahí como un intermedio. Basta ver el famoso cambio climático, todo esto del COVID para acá, Cambio climático como nunca. Aquí hace 3 días se abrieron los pisos donde no se habían abierto. Cambio climático, inteligencia artificial, guerras que los mismos políticos advierten. En cualquier momento esto puede ser tercera guerra mundial y como decía Einstein, la cuarta es con palos y piedras. Economía que empeora y cada vez peor. Ustedes dirán, gracias por levantarme el ánimo. Te digo, todo esto va a llevarnos a el reino, Hastinapura y Purusha. Todo eso que nos dijeron. ¿Por qué? Porque seguimos esa enseñanza. Y permítanme demostrárselos. Pero primero hay que llevar el balde muy bajo y muy adentro para que entonces venga con el agua de la enseñanza que bebe en ese oasis interminable que los iniciados nos dejaron. No me hace falta convencerlos de que el cambio climático ya es realidad. ¿Eso qué es? ¿Ciencia o religión? Cada uno elige. Hay gente que dice que eso es una cuestión generada por el hombre, por la ciencia, el cambio climático. Hay gente que dice esto es una cuestión que está decidida por algo que nos trasciende. Lo llamamos la divinidad o lo llamamos ciclos del planeta. No sabemos si adjudicárselo a la ciencia o a la religión. ¡Cuidado! El más poderoso de los 4 paradigmas todavía que en ti van a generar inercia, si no los consideras, todavía no lo hemos considerado. Estamos en la frontera. No es muy difícil comprender. Al final, cuando se hunde el Titanic y el humano en nosotros se agarra más fuerte de la barandita del Titanic como solución, o va a buscar la mejor habitación del Titanic, como solución, cuando ya todo falló, cuando falló la economía, la ciencia, la política, ¿qué nos queda? Y ahora, Dios mío, ayúdame, olvídense. Dios mío, ayúdame, significaría algo así como que esto funcionara para que tengamos esperanzas que entre ellos mismos no pudieron resolver, de que a nosotros nos van a resolver algo. Tú dirás, bueno, es un poco injusto, estás hablando del catolicismo, tenés razón, no seamos injustos. Si hablo del catolicismo, hablo de 2.400 millones de personas, ¿no? 2.400 millones de personas esperando soluciones de algo que no pudieron solucionar entre 2 personas. Entre ellos 2 la iglesia está más dividida. No les hablo de las profecías de Malaquías, al principio tuvieron toda la sucesión de libros, me he dedicado específicamente a que el Vaticano está en los últimos tiempos. Ok, nos vamos a la siguiente religión. Estos sí que conocen la paz. Este es el momento actual del budismo, más desacreditado que nunca. El Dalai Lama es considerado un traidor por los budistas de Tíbet. Esto no es una opinión. El Dalai Lama está escapándose desde el 1940 y pico. Bueno, no son opiniones. Estamos hablando de 2.400 millones de personas. Sumémosle, ya te redondeamos 3.000. Decir que nos queda el islamismo, lugar de paz para todos nosotros. No me burlo del Islam o del budismo o del cristianismo. En todo caso, burlémonos de creer que de ahí va a venir alguna cuestión nueva. Los mismos Islam, y estoy citando, nos han advertido que ellos mismos ven, cuando no están tan encerrados en la concepción del Islam, que el Islam está por desaparecer y tiene que desaparecer. 2.000 millones de personas. 2.000 millones de personas. Sumemos. 2.400, 600, estamos en 5.000 millones de personas, no pueden tener esperanza de que la religión. Último lugar, y ahora ¿quién podrá defendernos? La religión.
Si la ciencia falló, la economía falló y la política falló, a rezar, no pierdas tiempo. Lo que te enseñaron como paradigma religioso para rezar, lo que trae asegurado es que la conjunción de todo esto, y te estoy hablando de los 13 añitos desde que ese artículo de la revista de la UNESCO surgió, nos advierten que los 4 paradigmas, miren, 2019, COVID, cuarentena, 2021, 2019 y 20, recesión económica mundial, 2022, guerra de amenaza mundial, 2023, inteligencia artificial, cambio climático. Quisiera una respuesta unánime, sincera y verdadera de cada uno de nosotros. ¿Estaríamos de acuerdo en aceptar que es necesaria una nueva humanidad? Si pensamos que efectivamente esto es convincente, podemos decir el posible fin de la raza humana directamente situado en los diarios del mundo, como titular y noticia, nos dicen es necesario. ¿Qué hicimos? Un cuarto del inicio del viaje. Llenamos las maletas. Ahora hay que conseguir el pasaje, ahora hay que ir, El cuadrante de lo necesario es el primero en el que conviene asegurarse habitarlo convincentemente. ¿Soy claro en lo que estoy diciendo? ¿Entienden que esto empieza en la vida de cada quien? Que con esto mismo se va a jugar la enseñanza sagrada de los iniciados, vamos a llegar a eso y para eso avanzaremos. Pero quiero que entiendas, es con lo mismo con lo cual se juega el cambio en cada uno. Estamos diciendo algo que de entrada no nos permite mucha opinión. El posible fin de la historia humana, entonces, habla de lo que las enseñanzas sagradas nos advierten como el Armagedón. Y por ahora pongámoslo como un cartel extraño. El Armagedón es una lucha entre lo humano y lo divino. Y si el Armagedón es una lucha entre lo humano y lo divino, la resolución de este problema nos pondría del lado de una humanidad en contacto con lo divino, no rebotando ante lo peor de lo humano. Pero avancemos. ¿Por qué avancemos? Porque tenemos un cuadrante nada más. Y dijimos que hoy tendremos la maravilla de aprender a habitar los 4 cuadrantes con los cuales no le damos oportunidad a nuestras fuerzas más poderosas, las inconscientes, a que la inercia decida por nosotros cuando queremos hacer un cambio, pero no lo decidimos. Vamos al cuadrante de la siguiente pregunta. ¿Qué hace imposible una nueva humanidad? Si no nos preguntamos esto, caemos en utopías, caemos en idealismos, caemos en ingenuidades New Age, y no hay que confundir la nueva era con lo New Age. Con todo respeto, no hay que confundir a Cristo con el cristianismo, no hay que confundir a Buda con el budismo, no hay que confundir a Mahoma con el islamismo. En nombre de cada uno de ellos se levantó algo que estuvo en contra de lo que ellos enseñaron. Buda pidió explícitamente no se levanten iglesias en mi nombre. Cristo decía que no hay que orar en la iglesia y se levantó una iglesia en nombre. Así de cada uno. ¿Qué estoy tratando de que se entienda? Si no comprendemos de entrada qué es lo que hace imposible el cambio que queremos lograr, estaríamos entonces, qué lindo, me pusieron con las letritas, estaríamos entonces cayendo en la ingenuidad de querer resolver algo que una vez que vemos que es necesario resolverlo, no vemos qué es lo que hace imposible la resolución. ¿Fui claro? No los veo muy convencidos. Y te dije que esto tiene que ser convincente. Vamos otra vez. Si yo lograra convencerme de que es necesario un cambio de humanidad, de trabajo, de lo que sea, pero no veo qué es lo que me lo hace imposible, ahí me frena, inmediatamente, ahí me freno. ¿Está claro? Entonces, ahora abordaremos la pregunta fundamental, siguiente. ¿Qué me hace imposible el cambio que quiero? Lo que avanzamos recién ya nos permite tomar una velocidad proporcional, cada vez mayor, en menos tiempo recorremos más. ¿Por qué? Porque efectivamente, para hablar de esto, tenemos que decir, la respuesta está en lo que dijimos recién, y permítanme argumentarlo. Esto que voy a decir ahora es algo que lo he dicho en muchos lugares del mundo, pero lo considero imprescindible para comprender, en una visión muy amplia, que aquello de donde esperamos las soluciones, eso es el problema, no es la solución. Y el inconsciente en cada uno de nosotros es el especialista en vendernos problemas empaquetadas como soluciones. Y cuando les pones la solución, te la empaqueta de problema. Con eso se garantizó la inercia. Lo que acabamos de ver ahí, política, economía, ciencia y religión, como ven, corresponde a una cierta figura
conocida por la humanidad y que por lo menos cito acá una de las Biblias. Estudié todos los escritos sagrados que conozco. Viajé a las culturas y, como dije antes, el contacto con los guardianes de la sabiduría garantizaron que lo que estábamos interpretando de esas culturas efectivamente es armónico con lo que ellos guardan. Quiero que entiendan, voy a entrar por una vía, solo una de las posibles, porque lo más probable es que conozcan la Biblia judeo-cristiana. Si cito el Mahabharata es más difícil, el Bhagavad Gita, algunos lo conocen así, la Upanishad. Pero si hablo de la Biblia judeo-cristiana, no tenemos que perder demasiado tiempo en recordar que se nos advierte que hay un caballo rojo, representante del Armagedón, el Apocalipsis, el fin de una era que conducirá a lo peor. El rojo está nombrado como el que tiene el poder de que en la tierra se maten unos a otros. En una placa más, la siguiente lo voy a argumentar más, pero quiero que entiendan un anticipo. ¿Cuál es el agente más generador de guerras de la historia de la humanidad? La religión. Te lo respondo directo. Nunca hubieron tantas guerras en la historia de la humanidad por otros motivos como sí por la religión. Se le dio el poder de que se maten unos a otros. Caballo rojo. Las investiduras rojas en todas las diferentes culturas, diferentes tonalidades de rojo en los sacerdotes, los de vela. El caballo negro, por un denario, 6 medidas de cebada, la balancita en la mano. ¿Qué paradigma les parece que está poniendo en juego? Económica, exactamente. Estoy diciendo que 2 de los 4 ya están advertidos en la Biblia como los jinetes del Apocalipsis. De quienes esperamos soluciones, de la religión, de la economía. Empezamos por el hemisferio izquierdo, ahora estamos yendo al hemisferio derecho. Amarillo, el Hades lo seguía, los demonios lo seguían. Le fue dada la potestad. ¿Quién tiene poder, potestad y los persiguen los demonios? En cualquier lugar del mundo donde digo esto, más tarde o más temprano, 2 frases antes o después me dicen la política. Los persiguen los demonios, tienen potestad, tienen poder. Comprendamos que tal vez de esto lo más difícil es aceptar el caballo blanco. Y el caballo blanco es del que se suponía que iba a salir victorioso de los 4. Los otros 3 iban a caer y quedaba el blanco. Miren cómo es nombrado el caballo blanco. Al que lo montaba se le fue dada una palabra que desde hace 3 años se transformó en maldita. Virus, podemos agregar al lado. Esto es la ciencia. Lo que voy a mostrar ahora es una desprolijidad, si no fuera porque la simpatía de mostrarles un texto personal donde yo trabajaba esto antes de que existieran las digitales, pero como testimonio es válido. Esto es una Biblia con mis anotaciones personales donde trato de mostrarles que en la misma Biblia dice que el color de caballo blanco indica salud y victoria. Eso, ¿quién se encarga de la salud? ¿La política, la economía, la religión o la ciencia? La ciencia. Demostración rápida de qué estamos hablando, señoras y señores, de la respuesta a la pregunta. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Qué es lo que hace imposible el cambio de era? ¿Nos advierten los escritos sagrados? Lo que te voy a decir, ojalá lo escribas con letras de oro en tu frente para mirarlo cada vez que miras en el espejo. Los 4 paradigmas en los que confías, que traerán cambios a la humanidad, que a vos te mejorarán como humano, son los 4 signados como los que traen el Apocalipsis. Y no estoy opinando. Son los que hacen, cuadrante, imposible un cambio necesario. Esto no quiere decir que no haya que hacer. Obviamente estoy usando la ciencia, estamos usando la economía. Lo que quiero que entiendan es, no esperes una nueva humanidad de ellos. Comprendamos la gran diferencia. Una cosa es que la ciencia sea ciencia y otra cosa es en lo que se ha transformado. El humano ha transformado la ciencia, la política, la economía y la religión en paradigmas. ¿Y qué es un paradigma? Palabra de los griegos, digma, dicho regente, paralelo. La vocecita que te dice, eso no se puede. Eso no. Esto sí, esto existe. Paradigma, el que decide lo que es realidad. Si a vos te deciden lo que es realidad, chau, renunciaste a tu divinidad, porque a Dios nadie le va a decir lo que es divino. Lo que no es divino, lo que es humano, lo que no es humano, y a Dios nadie le va a decir lo que es real o no. Dios genera realidad. Estamos en contacto, no olviden que el tema va hacia ahí. ¿Queremos generar una nueva humanidad? No lo vamos a lograr del lado de la humanidad. Tenemos que ir hacia aquello que la humanidad la tenemos que entender como inercia. Hay una frase muy fuerte
muy fuerte, prácticamente textual del Mahabharata, cuando le preguntan finalmente a Krishna, entonces, ¿cuál es el problema del ser humano? Ser humano. Detrás de la palabra humano creemos que hay un mérito, ¿no? Vos sos muy humano, parece que es un mérito. Bueno, comprendamos que estamos hablando de algo que, de entrada, los textos sagrados explícitamente nos advirtieron por igual en todas las culturas que es el problema. Lo que estoy haciendo ahora es casi una falta de respeto de la rapidez con la que lo voy a ubicar. He trabajado esto, insisto, plenarios, décadas enteras lo tienen desarrollado, hoy aquí voy a poner cuestiones que no las hemos, pero tengo que recorrer las que sí hemos ya trabajado. Estos 4 caballos para el hinduismo, ¿a que no sabes qué son? Política, economía, ciencia y religión. Mirá cómo están desbocados, cada uno va para un lado. Mientras el humano quiere decirle y la divinidad le habla al humano, los 4 caballos te están mostrando a dónde irías a parar. Está claro, tu caballo, tu carro, tu vida encomendada a los 4 caballos. Estas 4 celditas que hay alrededor de la divinidad, ¿a que no sabes qué significan para los mayas, para los aztecas? Economía, política, ciencia y religión. Permitime asegurártelo, aunque ahora no me ponga a explicarlo. Estos 4 payasitos que están acá arriba, mientras transcurre por aquí un cambio de era con el plasma, este es el plasma del que les hablé antes, Roca Hopi. Esto que nos dice, estos 4 que están ahí en los cantos Hopi, ¿a que no sabes de qué hablan? El poder del poder, el poder de los inventos, el poder del dinero y el poder de la cruz. Estoy tratando de ser convincente. Lo que te hace imposible los cambios es que estás apoyado en paradigmas que todas las culturas nos dijeron, buenísimo, linda la ciencia, la donística, la economía, si la crees. Pero otra cosa es hacer de eso un paradigma. ¿Y qué es un paradigma? Lo que decide que es realidad y que no. Seguimos. Bueno, acá están los mismos 4 en las explicaciones que dan ellos, en sus culturas, simplemente. Nos vamos a la India, ahora no a la parte brahmánica, sino a la parte védica. ¿Qué vemos? Lo mismo. Satya Yuga, Tetra Yuga, Dwapara Yuga y Kali Yuga. Sea camino descendente o ascendente, 4. Cada una de ellas que son 4 fracasos. Solo que ellos lo plantean como épocas del mundo. Aquí están planteados como representantes. Bueno, son distintas simbologías, pero 4 épocas que te avisan, es un círculo. La humanidad durante un tiempo le da poder a la religión, en otro momento le da poder a la política, en otro momento a la economía, en otro momento ahora a la ciencia. Mirá que siempre eso hace el mismo círculo, no se logra avanzar. Listo. ¿Qué es lo imposible por lo cual generar el cambio, que no nos permite, que nos hace imposible el cambio? Los 4 paradigmas en los que estamos apoyados. Pensalo en tu vida. Vos te digo, ¿saben qué? A fin de año podemos hacer un plenario, no sé, nos vamos donde quieren, a la pirámide, a Machu Picchu, a la India. ¿Qué pasa? En tu cabeza empieza, ¿es posible? ¿Cuento con lo necesario? ¿Qué me lo hace? ¿Entendés que empezás a pensar así? Sin darte cuenta, te digo, quiero cambiar de casa. ¿La necesito? Es imposible. Entendé que cualquier cambio que quieras poner en marcha, por muy pequeño o grande que sea de cada humano, imagínate el cambio de la humanidad, para hablar de una nueva humanidad. O nos lo tomamos en serio, y yo me lo tomo tan en serio que hace 40 años que estudio y enseño al respecto, y tengo el honor de decir, dirijo una escuela en la cual la realidad, desde Argentina sabemos que todo es peor, siempre lo más grande de todo, siempre más feo, más jodido, más... Ok, ando por el mundo enseñando, edito mis libros, ocurren estos fenómenos maravillosos, me enteré hoy de que hay gente de la escuela y gente que por primera vez se hace... Bueno. Ahora empieza un poquito a asomar el sol. Llegamos a lo más oscuro de la noche, la primera mitad de lo que nos hace necesario algo, pero nos lo genera como imposible. Vamos a ser claros, el ocultista célebre del siglo XX, me gusta nombrarlo así para provocar un poco al psiquismo, era el hemisferio izquierdo. ¿Quién fue? Exacto, el Beto. Todos lo conocemos. El Beto Einstein para los amigos. Einstein estudiaba estos temas. Otro día te lo puedo demostrar, ya lo he demostrado. Einstein estudiaba estos temas. La famosa frase del Beto, para los amigos, estudiamos los mismos temas, ¿qué nos dijo? No se puede lograr un cambio apoyado en lo mismo que generó el problema. Estos paradigmas nos generan el problema, no esperemos que nos traigan la solución. Y el problema no es la ciencia, el problema de la ciencia es ser un paradigma. El problema no es la religión, el problema de la religión es ser una... Bueno, ahora entramos de a poquito al preamanecer. ¿Por qué? Porque ahora viene la pregunta. ¿Qué haría, qué hace posible el cambio que queremos? A mí me dijeron hoy que yo tengo hasta y cuarto.
Hasta en punto, perdón. Acá ya me está marcando algo así como, ¿no? Pero yo, según me dijeron, tengo hasta en punto. O sea, 15 minutos más y estos 15 minutos empieza a salir el sol. O sea, no van a querer que nos quedemos en medio de la noche, en el preamanecer, en el momento más oscuro y fresco. Muy bien, listo entonces, estamos de acuerdo. Como después además tuvieron la amabilidad los organizadores de darme un rato de firma de libros, pequeña pero simbólica. Bueno, me alegro, pero... Gracias por el entusiasmo. Pero entre firmar 3 libros más y dar 3 páginas más de las que traje, hace semanas que yo estoy preparándoles estas cuestiones para hoy aquí. ¿Me entienden? En todo caso, tomamos un poquito de tiempo. Bueno, gracias. Bien. Creo que es una pregunta que te tiene que importar. Acá ya no tengo que convencerte. En todo caso, de esta mitad... venga, tengo ganas de avanzar, está claro. En todo caso, lo que pasa es que... bueno, ahora sí. Bien. Les dije que era el momento más oscuro. ¿Vieron? Está todo ensayado. Bueno, muy bien. En todo caso, yo puedo tratar de convencerte de esto, de que es necesario, de que veas qué es lo imposible, igual que en un análisis particular o en un camino iniciático. Esta es la parte que en el Zen se llama el camino seco. Este es el camino húmedo, cuando vas y ya empieza a caer un rocío que te ayuda. ¿Qué hace posible un cambio de era? Bueno, ¿qué hace posible un cambio en tu vida? Yo aquí voy a dejar abiertísimo, pero orientadísimo, lo que vamos a ubicar. Y para esto voy a ir al primero. A mí me encanta la rimbombancia de esta afirmación, de este anuncio. Alguna vez en los reportajes pasó que ¿cuál le parece que fue el momento más trascendente de la historia de la humanidad? Me preguntaban. Yo empujaba para que me pregunten algo así. Y dije, el diálogo más importante de la historia de la humanidad creo que fue el momento más trascendente. ¿Cuál es el diálogo más importante de la historia de la humanidad? Cada uno puede tener una opinión. Iba a pensar tal vez en políticos, hablando con políticos para que haya una guerra. Yo pienso en, no tengo dudas, el diálogo y por lo tanto el momento más importante de la historia de la humanidad fue el diálogo por primera vez llevado a cabo entre lo divino y lo humano. Si no te emocionás, fíjate si no te has muerto en este rato, reencárnate y seguimos. Estamos hablando de algo que habitualmente no entra en nuestro horizonte de lo posible. Hubo un momento en que la humanidad estaba más o menos como ahora. En el Bhagavad Gita está representado como el capítulo 1 del Bhagavad Gita que está dentro del Mahabharata. Y se llama el desaliento de Arjuna. ¿Arjuna quién es? El humano. ¿Estás desalentado? Bien, empezó el primer contacto con lo divino. Cuando te levantas a la mañana y estás desalentado, piensa, estoy en el capítulo 1 del Bhagavad Gita, ahora viene Krishna, ahora viene la divinidad. Si aplicas lo que la divinidad le enseñó a Arjuna, eso hace posible, ¿no empieza la parte luminosa? Sí, pero si no atraviesas la noche, si te duermes de noche, cuando llega el amanecer, no aprendiste. Quiero que entiendan que lo que vamos a ver ahora es un compendio del que yo he elegido de las décadas, estoy ahorrando décadas de lectura quizá, de las páginas sagradas de las diferentes culturas, la que entiendo mejorcita, más representativa y más poderosa para ponerla hoy aquí a disposición de la generación de una nueva humanidad. Lo que vamos a leer ahora fue dado en una enseñanza sobre el Bhagavad Gita, que insisto es una parte menor de un texto gigante, que yo lo enseño, que es el Mahabharata, 220.000 versos, develable solo en clave esotérica, de las cuales el Bhagavad Gita es, como digamos, el compendio de todo eso, está en el medio, y una de las tantas enseñanzas que se dieron sobre el Gita Dipika, que es digamos, la parte central del Bhagavad Gita, nos enseña lo que ahora yo voy a poner hoy, y llegamos hasta un punto. Mañana lo retomo en otro nivel mucho más profundo. La clave con la que estamos buscando, no pierdas el hilo, con la que hacer posible lo que una vez que despejás que te lo hace imposible y que te convenciste de que es necesario, ya estamos, ahora sale el sol. Este es el preamanecer, el cuadrante de lo posible, y es contingente, por ahí sale el sol, por ahí llueve, por ahí hay nubes, pero hace 40 años que venimos mostrando que si decimos tal día está el sol, tal día está el sol. Entendamos que es perfectamente coherente y no solo una metáfora. Yo les voy a invitar a leer unas pocas
partecitas de un texto particular donde una de las enseñanzas está develada en estos términos de el primer diálogo en la historia de la humanidad entre lo divino y lo humano. Cuando lo humano estaba como hoy, ¿qué progresos hemos hecho?, diría Freud. Antes me quemaban a mí, ahora queman mis libros. Es una frase de Freud. ¿Qué progresos hemos hecho? 14.000 años atrás, Krishna se encarnó, la divinidad, porque Arjuna estaba a punto de destrozarse a sí mismo, la humanidad. No como hoy. Lo que pasó en la guerra de Kurukshetra en el Bhagavad Gita es un chiste comparado a lo que hoy puede ocurrir acá. Comprendamos, te lo acabo de demostrar, palabra de la UNESCO, Scientific American, no es opinión. ¿Estamos claros? ¿Sigo siendo claro? ¿Te sigue interesando? No, te tiene que interesar más que antes ahora. Te tiene que interesar más. Bien. Lo que viene es del Bhagavad Gita, el primer diálogo entre lo humano y lo divino, y no te puede pasar de largo. Insisto, esto tiene muchas claves. Lo vamos a ir desentrañando hoy un poquito y mañana otro poco. Nos aclara, hay un pequeño error en la forma de pensar en la que hemos nacido y que tenemos desde que éramos bebés. Sociedad, familiares, personas, nos impiden pasar porque dan las cosas por sentadas. ¿Qué dije al principio? Si vos das por sentado que querés el cambio, que ya lo empezaste, chau. El mismo Bhagavad Gita te advierte, ese es el error. En la divinidad te advierte, humanito, tené cuidado, porque vos das por sentado que querés el cambio, das por sentado que estos son los paradigmas que lo va a traer y que vos como humano vas a recibir cambios que la humanidad va a tener por los paradigmas. La divinidad te dice este gesto famoso en la historia de la humanidad. ¿Cuál es? Esto va a ser rebote. Sube, baja, vas a estar todo el tiempo tratando de avanzar y vas a rebotar. Esta es la forma humana natural de pensar. Miren esto, una forma humana de pensar no es en sí mismo un remedio para los problemas humanos. Krishna estaba de acuerdo con el veto. Krishna estaba de acuerdo con Einstein. No puede una forma humana de pensar resolvernos el problema porque el humano es el que generó el problema. Y entonces, ¿qué advierte? Los problemas humanos solo pueden ser abordados mediante un poder de entendimiento superior a la forma humana corriente de pensar. Bienvenidos a esta noche. Lo que viene de ahora en más es ese poder superior si lo humano en nosotros logramos que no nos haga de inercia. Y te estoy dando el método. Si avanzamos, nos encontraremos con cierta clave que pasa de largo de entrada. Hay una necesidad de elevarse desde la llamada visión humana de la vida y visualizar toda la vida desde un punto de vista o una perspectiva que sea, en cierta forma, superior a la llamada forma humana de pensar. Este sistema de vida no es, muy lamentablemente, conocido por mucha gente en el mundo. De este sistema de vida es del que les voy a hablar mañana. Pero primero quiero que comprendas. Este sistema de vida es del que hablaron 14.000 años de enseñanza. Para ningún otro momento de la humanidad hubieron 14.000 años de enseñanza. Elegiste encarnarte en este momento. Ponte a la altura, querido. Ponte a la altura, humano. Elegiste encarnarte en el momento más difícil de cambio, por lo tanto el más potente. Es muy difícil aprender a leer esto de entrada, pero yo voy a darte ciertas claves. Estamos aquí, esto es Piscis, para pasar aquí, esto es Acuario. Cada una de estas es una de las fases de la historia, como las podemos entender, gracias a lo que en el zodíaco de Dendera, 14.000 años, igual que el Mahabharata, tiene enclaves. Aries está... pero va al revés. Por la precisión de los equinoccios, ahora va para atrás. No me voy a poner a explicarlo, pero es fácil. Digo, es fácil porque esto es... Sí, bueno, no es fácil explicarlo, pero vos lo entendés. Bien. Ahora pasamos de Piscis a Acuario. Más o menos todo el mundo sabe, el señor de los peces era Cristo, enseñaba a pescar almas y que la nueva era, la nueva humanidad se espera como era de Acuario. Acá tenemos las claves que aprender a develar. Y miren de entrada lo que ocurre. ¿Qué hay entre Piscis y Acuario? Este cuadrado no es ingenuo. Ese cuadrado representa los 4 paradigmas. El cuadrado representa esos 4 paradigmas de los que hablábamos antes. Pero yo quisiera que hoy, como cierre abriente, nos concentremos en ahora aquello que nos puede parecer que nosotros no podemos manejar. Entendamos algo más de lo anterior antes. Miren lo que pasa. De Aries a Tauro se tocan, la patita de Aries toca el cuerno de Tauro.
Miren lo cerca que están. Miren de Tauro a Géminis, la cola de Tauro, ¿lo ven? Cerca, 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 lejísimos. Y en el medio hay obstáculos. Este Venus es Lucifer. Yo he dado la historia oculta de Lucifer, relacionada directamente con nuestros días, se ha publicado, está en el texto. Todo esto es lo que hay que atravesar para llegar a esta extraña cuestión que nos está diciendo de entrada, estamos hablando del salto más difícil de la historia de la humanidad. Por eso, para el tiempo en el que tú elegiste encarnarte, ahora se han preparado 14.000 años de enseñanza. Porque de ninguna otra cuestión la humanidad se las tuvo que ver con el cambio más decisivo, más dramático para una nueva humanidad. Esto es un documento clarísimo si aprendes a leerlo. A esto he dedicado mi vida. Ahora comprendamos. Lo que viene ahora nos mete en un terreno directamente cercano entre lo humano y lo divino. Porque si decimos, ¿con qué lo hacemos posible? Y tomamos ese texto que recién te dije, que ya sé que todavía no te da muchas claves, no te dice mucho, pero estamos hablando de distintos niveles. Ahora viene lo contingente. ¿De qué hablamos con lo contingente? Decime el ejemplo más claro de contingencia que podés pensar en tu vida. El azar. Las cosas que por azar me suceden, me pueden suceder o no. El clima, uno dice, bueno, ese día justo llovió y no tenía que llover. Salir a la calle y encontrarte con la persona que tiene el contacto para el trabajo que quieres. O todo lo contrario, el trabajo que quieres justo acaban de ocuparlo. Eso se llama... Si uno pudiera, voy a usar una palabra antipática, manejar las contingencias, ya se acerca mucho a lo divino. Porque uno supone que esas cosas las deciden fuerzas divinas. ¿Ves que ya estamos en la... Para hablar de la nueva humanidad, estamos en la frontera entre lo humano y lo divino? Vale emocionarse. Listo, seguimos. ¿Qué intento que entiendas? Que acá empieza a haber entonces una clave que de entrada pasa de largo. Cierta forma humana superior de pensar a la llamada forma humana de pensar. ¿Sí? Cierta forma humana que dice, hola, buenas tardes, visualizar toda la vida desde un punto de vista o una perspectiva. Esto no nos ha sido dado. Acá está la clave. Esto es por igual, en Cristo, en Buda, en Krishna y para Muhammad. Es exactamente igual. Se necesita de un paradigma que te sirva para absolutamente todo en la vida como única perspectiva. Cuando Cristo, por ejemplo, les dice, tú lo que estás buscando es comida y ropa, solo porro un necessarium est, solo una cosa es necesaria. Te está diciendo esto, una sola cuestión, una perspectiva única para todo. Pensá así, si tú tienes un problema en tu salud, ¿tienes una perspectiva única de donde abordarlo? No, te vas a una perspectiva, la medicina. Pero después tienes un problema en tu economía o quieres lograr algo en tu economía, te vas a otra perspectiva, la economía. Pero después tienes un problema con los planes sociales, te vas a otra perspectiva, o un problema con tu empleo, te vas a otra perspectiva, la política. Después tienes problemas espirituales, vas y consultas a lo religioso. ¿Comprenden que esto es un desafío inédito para el humano? Lograr una perspectiva que por igual para el humano le sirva, le resuelva y le genere todo. Quien tiene eso, lo que ha logrado es el punto de apoyo en su vida, en el cual está en el centro de los cuadrantes que recién dijimos. Esto es lo que nos exige el pasaje de Piscis Acuario en algo tan insondable como el zodíaco de Dendera. Se los quiero por lo menos dejar abierto aquí en este mismo momento. Esto es lo que está en esa partecita del zodíaco de Dendera. De Piscis, te lo di vuelta un poco para que te quede derecho, digamos. De Piscis a Acuario. En el medio está Venus, lo reconoces, te lo mostré recién. Y aquí está la diosa Api. Api es con la que representan Acuario. Y acá hay una clave tremenda, que verdaderamente es tremendamente poderoso que este congreso nos permita por primera vez enunciarla. Api te está diciendo que vuelca sobre Piscis algo. Api es la deidad del Nilo. Es el Nilo. El Nilo, en su margen izquierda, era sagrado. Se hacían las construcciones sagradas. En su margen derecha era mundano. Ahí se hacían los mercados, las ferias, las casas de la gente. Mira la clave. La era que llamamos de Acuario la representan con una deidad con dos pechos, dos brazos, que por igual tienen que recaer sobre lo que te llevaste de la era de Piscis.
¿Comprenden que te pregunto si está claro, comprenden que es el mismo mensaje de lo de antes? Una misma perspectiva para lo sagrado y para lo mundano. Una misma perspectiva para de ahí inundar una nueva humanidad, la humanidad de Acuario. Esa nueva perspectiva exige una cierta lógica muy desafiante. ¿Por qué? Porque no podemos pretender, si vamos a trabajar con una misma perspectiva para todo, que lo contingente no esté en nuestras manos. Acá empieza el desafío. Por eso a esto se lo llama primero magia. ¿Qué pasa si yo puedo decidir con qué clima? Yo no puedo decidir el clima en tu vida, pero puedo decidir que el 11 de noviembre a la mañana, cuando yo voy a estar entrando en Barcelona a dar el plenario, ahí está el grandioso amicísimo sol, en ese rato uno dice, pero otro quiere que llueva. En el momento en el cual yo genero la cuestión, no es contingente decidido por algo externo a mí. ¿Llueve dónde? En este barrio llueve, en este otro barrio no llueve. ¿Llovió o no llovió? Según para quién. Es contingente. ¿Comprenden que empieza a haber una lógica? Lo de la lluvia es, si eso es demostrable, que es una contingencia generable por el humano, pero con ya fuerzas que el humano desafían a los límites humanos, fui claro, pero con fuerzas que desafían, de ahí para abajo todo es más fácil. Si efectivamente podemos ordenar en un sentido ordenador, no imperativo, cuestiones como el clima, en un tiempo donde el cambio climático decide sobre la humanidad. No estamos hablando de algo menor, no estamos hablando de un pintoresquismo, de si llueve o sale el sol. Estamos diciendo, ahora entonces entramos en algo que de entrada nos pone en la magia, pero que hay que entender que nos propone visualizar toda la vida desde una perspectiva. Esa perspectiva es de la que vamos a hablar mañana. Ahora que entendí. A horario, perfecto. A horario perfecto. Esa perspectiva es de la que vamos a hablar mañana y es de la que nos vinieron a hablar los iniciados. A mí me parece extraordinario concluir con una frase. En este momento, la humanidad necesita de la enseñanza que ha enterrado durante 14.000 años de la India, 2.000 años de Cristo, 2.600 años de Buda. Esta escuela está a punto de estrenar ya pronto una película donde vamos a mostrar esto bajo una pregunta central que ojalá esta noche no te deje dormir tranquilo. Si ahora retorna Cristo, ¿cómo lo reconocemos? ¿Cómo sabemos que es Él? Nadie conoce el rostro de Cristo. Uno piensa, va a empezar a hacer milagros. Todos los milagros están explicados. Y si no los conoces, bueno, aprovechemos, entonces te digo, todos los milagros están explicados. Yo he trabajado el tema, bueno, en las cuestiones que son las temáticas de la enseñanza oculta de Cristo y la clave de la enseñanza de Cristo, acá está, donde los milagros han quedado no solo por mí, no es que yo me encargué de esclarecer todos, me encargo de divulgar todo el esclarecimiento. ¿Qué haría Cristo para demostrarnos que efectivamente es Cristo? Lo primero que podemos entender es que, mira qué lindo, ¿cómo reconoces si ahora viene John Lennon y cambió de cara y cambió todo? Si te toca la misma música es una posibilidad. ¿Vieron hay películas de esto? ¿Cómo reconoceríamos a Cristo si nos enseña lo mismo que enseñó 2000 años atrás y tal vez por primera vez nos enteremos qué es? Búsquenla, te lo sugiero. elretornopelícula, todojunto.com. Esta noche tienen para entretenerse. Estamos generando en este momento una película en la cual esto va a ser ficción que va a llegar a toda la humanidad a través de una película, pero eso está explotando esta noche aquí. Cuando mañana con esta onda expansiva veamos cuál es la perspectiva única desde la cual encarar todo lo que queremos generar en nuestra realidad. Y cuando alguien genera todo lo que quiere generar en su realidad, ya no está en terreno solamente humano. Necesitará magia que lo asista y está haciendo lo que los escritos sagrados nos dijeron que hace, aquel llamado divinidad. Porque la divinidad genera la realidad, como lo vamos a ver mañana en la perspectiva única.